Buenas, buenas. ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal, Belén? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo están? Buen día. ¿Cómo andamos? Disculpen que me uní recién, pero tenía otro grupo nomás y estuve terminando con ellos. Se extendió un poquitito más porque hicieron preguntas, era su última clase. Entonces había muchas preguntas y traté nomás de quedarme lo más que pude. Por eso nomás empezamos unos minutos después de las 10, pero vamos a ir esperando que vayan agregándose sus compañeros. Ahora estamos 7. Yo estoy abriendo nomás mi archivo de la clase anterior para compartirles también. Entonces, para continuar haciendo ahí nuestros ejercicios. Voy a ir habilitando y compartiendo en la medida que vayan ingresando, les voy a ir aceptando, ¿sí? Entonces, un ratito voy a compartir mi pantalla. Bien, pueden contestarme nomás, así las preguntas que les hago, si no quieren habilitar el micrófono, pueden contestarme nomás en el chat. Voy a conectar un poco mi máquina, pues ya está sin batería, un ratito. Bueno, eh, qui- coméntenme un poco eso por el chat. Hola, hola, ¿qué tal? Sí, se colgó, a mí también se me colgó, ahora recién estoy recuperando yo la estabilidad de la señal, quiero saber un poco si se me escucha, si me están viendo. Yo estoy compartiendo un poco mi pantalla, específicamente el archivo de Excel con el que estuvimos trabajando. Eh, Estamos menos que la clase anterior, pero no importa, igual vamos a avanzar.
Qué bien. Ah, está por Itapú, Alberto. Excelente, entonces. Vamos a continuar nuestra clase. Si por ahí hay alguien que quiera decirme algo, me lo hace saber nomás por el chat o habilita su micrófono, no hay ningún problema. Si por ahí no se me ve bien, no se me escucha bien, esas cosas lo que sería bueno que me puedan comentar. Y vamos a ir avanzando, ¿sí? Me comentan un poco en el chat si es que están viendo mi pantalla compartida, el Excel. Bien, Alberto, excelente. Entonces, vamos a continuar para los que arrancan hoy recién y no se acoplaron aún en la primera clase. Nosotros tenemos un archivo que descargar de ese correo que les tuvo que haber llegado. Espero que todos tengan ese archivo. La idea es que puedan abrirlo porque ahí adentro estamos desarrollando la clase. En la clase anterior habíamos visto, digamos, el creador del Excel, qué es el Office y qué es pedidos. No está escuchando nada, dice. Ok, acá Mercedes dice no escucho nada, Joao dice no consigo. Ahora recién Joao te estoy... Ahora recién Joao tiene que estar entrando. Disculpen que estoy mirando nomás el grupo de WhatsApp también y ahí estaba mencionando Mercedes. Joao también creo que ahora se unió. Ahora somos más que hace rato. Entonces, para los que están iniciando hoy, necesito saber si pudieron bajar su archivo de trabajo. Ese archivo de trabajo tienen que tenerlo abierto. Vamos a ver en pantalla, en este caso todavía estamos viendo mi archivo. Yo les voy a ir pidiendo a ustedes que compartan para poder ir avanzando también y que yo pueda ver que ustedes están avanzando. Hay pedidos, ya dice que ya está. Discúlpame que te diga pedido porque es lo que me sale nomás acá en usuario para no... disculpen que no les llame por su nombre, pero ustedes ya saben quiénes son. Entonces, quiero retomar. La clase anterior nosotros estuvimos viendo un poco cuáles eran. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que hicimos la clase anterior, por eso nomás arranco de esa forma, ¿sí? Entonces, habíamos visto quién fue el creador, qué es Office, cuáles son las versiones de Excel. Habíamos empezado a hablar de las fórmulas en Excel, dicho un poco que estábamos separando los operadores que se utilizan dentro de la fórmula. En azul teníamos los operadores aritméticos y matemáticos que estuvimos desarrollando casi en su mayoría. Todavía no terminamos, vamos a continuar. Vamos a ver luego los operadores lógicos, los operadores de texto y los operadores de referencia. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a terminar eso y vamos a ver otras opciones que están disponibles también. Todo lo que está pasando se está registrando, se está guardando, así es que van a tener acceso al archivo del video, ¿sí? Que les estoy siempre actualizando, que les voy a estar actualizando siempre en los correos que les voy a ir enviando después de las clases. Entonces, fuera de eso, voy a continuar yo comentando y haciendo un poco lo que vamos a hacer. Llegamos nosotros a el acento circunflejo. El acento circunflejo es el símbolo que utiliza Excel para poder elevar alguna potencia. Puede que uno no suela utilizar mucho, digamos, esto, pero aquel que haya hecho un cálculo científico, algún cálculo volumétrico, de repente pudo haberlo utilizado, ¿sí? Entonces, para aquellas personas que no utilizan mucho, entonces les comento nomás que esto se usa, no sé, cuando quiero hallar el interés compuesto, en la parte financiera, se suele utilizar esta operación de potencia, ¿sí? Entonces ahí es donde necesitamos comprender un poco cómo cargar en nuestras máquinas el acento circunflejo, ¿sí? Bien, luego viene el tema del paréntesis. Voy a consultar un poco. A ver, G Fariña, discúlpame, G es de... No tengo yo a mano la lista de las personas, pero
G. Fariña, ¿quién era? Gloria Fariña. Gloria, discúlpame. Sí, sospechaba que era Gloria, pero no quería nomás pifiarle. Gloria, eh, ¿vos solés usar paréntesis en tus cálculos en Excel, Gloria? Sí, usamos. ¿Cuándo? ¿Cuándo es lo que se usa el paréntesis? Para explicar un poco. Eh, Nosotros la herramienta que utilizamos utiliza bastante lo que es el paréntesis porque tiene fórmulas de la mayoría de lo que veo acá, ¿verdad? Que es concatenar, buscar veto, y en esos casos Las usamos. funciones sí o sí utilizan paréntesis, pero fuera de una función, ¿en qué momento uno utiliza paréntesis normalmente? O sea, ¿por qué es lo que hiciste el paréntesis en realidad? ¿Para qué es lo que se usa? ¿Alguna idea? ¿Algún compañero? ¿Alguna compañera que quiera intervenir un poco? ¿Alguien que use y que entienda la pregunta que estoy haciendo? O sea, yo puedo hacer operaciones usando todos estos operadores que ya estoy viendo acá arriba, pero ¿cuál sería el motivo para usar el paréntesis? Fuera de los que son las Agrupar. funciones. En este caso, a ver, acá por ejemplo en el texto que aparece en el material dice que el paréntesis se usa cuando necesito hacer un cambio en la prioridad del cálculo. Bueno, ¿qué es lo que significa eso? Quiero que tengan en cuenta que en matemáticas hay un nivel de prioridad de las operaciones. Cuando yo cargo muchas operaciones al mismo tiempo o en una fórmula larga, cargo, no sé, una multiplicación, una división, una suma, una resta, una potenciación o lo que fuese que cargue, matemáticamente Excel también funciona de la misma manera. Él genera la operación de acuerdo a qué operador es el que se encuentra y desarrolla primero ciertas operaciones versus otras. Bueno, ¿cuáles son las operaciones que empieza calculando? Y tiene una prioridad matemática que es división, multiplicación, suma y resta, ¿sí? Entre las cuatro operaciones básicas, por llamarle de alguna forma. Entonces, pero ¿y por qué yo necesito saber eso? Porque si en algún momento yo voy a hacer una combinación de estas operaciones, puede que yo crea que porque pongo primero la suma, se va a resolver primero la suma y después la operación que ponga seguido a la suma, no sé, una división o una multiplicación o una resta. No, él dependiendo de cómo aparezcan, no es que va a desarrollar en ese orden la operación, sino que él va a resolver el primer operador que para él es importante. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que saber que en matemáticas ocurre. Que cuando yo necesito hacer el desarrollo de una fórmula con varias operaciones, siempre se va a tener una prioridad en el desarrollo. ¿Cómo puedo demostrarles? De la siguiente manera, voy a suponer que voy a hacer una operación, pero voy a crear mi propio orden. Vamos a suponer que yo digo, bueno, primero quiero sumar estos valores y después quiero dividir. Entonces voy a comprobarles de la siguiente manera. Supongamos que yo primero quiero, no sé, multiplicar, disculpen, sumar, les dije, ¿verdad? Quiero sumar 2 más 25,75. Ahí me tendría que salir 27,75. Y después del 27,75 quiero dividir entre 3. Entonces le voy a poner acá dividido 3. Si 27,75 dividido 3, me tiene que salir un valor. Enseguida vamos a calcular eso, ¿sí? Acuérdense más, 27,75. Entonces, yo le voy a dar enter ya a este, pero acá voy a calcular cuánto es 27,75 dividido 3, porque esa era la operación que yo quería ver su resultado. Quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Si hacía yo así, primero la suma y luego la división, este debió ser mi resultado, 9,250 o 25. Pero yo veo que Excel me muestra este resultado. Pero, ¿cómo puede ser si yo le escribí en el orden que quiero ver mi operación? No significa eso para Excel o para las matemáticas. Para las matemáticas significa que primero se debe resolver lo que muestra la división. Entonces, ¿el qué hizo? Él resolvió primero de 11 dividido de 9 y de 11 es 2, perdón, de 11 es 25,75 dividido de 9 es 3. Eso primero resolvió y después hizo la suma. Es decir, vamos a ver un poco cuál fue el orden de resolución. Entonces, ay, perdón, acá abajo no me voy a hacer. De 11 dividido
De 9, eso fue lo que primero hizo. Y le salió 8,58. Y al 11,58, perdón, 8,58 le sumó 2. Y eso nomás lo que estoy haciendo en ese orden, digamos, para demostrar nomás cuál es la prioridad que tiene, matemáticamente hablando, Excel para retornarme este resultado 10,58 y no retornarme este 27,75 dividido 3 que me alcanza 9,25. Entonces ahí es donde yo tengo que entender que para que él me traiga este resultado 9,25, yo algo le tengo que hacer a esta fórmula. ¿Qué le tengo que hacer? Le tengo que romper esa prioridad que Excel tiene de forma estandarizada matemáticamente para que él desarrolle primero lo que yo necesito y después haga lo que él quiere hacer. Entonces ahí es donde se produce la necesidad de utilizar el paréntesis. Para eso sirve el paréntesis. Por eso la explicación dice, para hacer un cambio en la prioridad del cálculo. Entonces acá es donde yo digo, bueno, voy a usar el paréntesis, voy a ponerle un paréntesis. Ojo que este más que siempre ustedes ven en mi fórmula es porque yo nomás arranco siempre la fórmula con el más y no con el es igual. Pero ahí, de todos modos, yo voy a incorporar el paréntesis. Puedo borrar el más si no quiero ver o puedo incorporar el paréntesis, ay, perdón, va a ser paréntesis de apertura y paréntesis de cierre, en donde yo necesito indicarle a Excel que esa es mi prioridad. Entonces, fuera de la prioridad normal, él va a tener que darle prioridad al paréntesis y después va a tener que desarrollar de la misma forma. Entonces, cuando yo uso paréntesis, él le da prioridad a la operación del paréntesis y después hace multiplicación, división, multiplicación, suma y resta, ¿sí? Eso es lo que básicamente viene a darnos el paréntesis. Entonces, con este paréntesis puesto en la fórmula, al darle enter, yo voy a ver que se produce este resultado que yo hace rato traté de usar o traté de llegar, pero sin el paréntesis, sin usar el paréntesis. Y ahora que usé el paréntesis, recién puedo dar. Entonces, lo que yo le mostré nomás que este 10,58 es el resultado de acuerdo a la prioridad que él le dio a la operación en función a no ver ningún paréntesis dentro. Primero resolvió la división y luego resolvió la suma. Quiero saber si se entendió esta explicación que acabo de dar o si todavía quedan dudas. Por favor, háganmelo saber en el chat o con su micrófono, no hay ningún problema. Dale, Alberto. Alguien que quiera mencionar, por favor, si por ahí yo ya le doy por corrido y quiere volver a un tema anterior, hágamelo saber nomás, sin ningún problema, vamos a retornar, ¿sí? Bien, fuera de eso, entonces voy a dejar nomás a este cálculo, a estos dos cálculos le voy a dejar ahí mismo, voy a borrar los que siguen para poder hablar ahora del porcentaje. Bueno, Gloria ya me ayudó. Alberto, te voy a agarrar ahora porque en mi lista acá de las personas conectadas, vos estás después de Gloria. Entonces, por eso me te voy a preguntar a vos. No sé si puedes hablar o podés escribirme en el chat. La pregunta es, ¿suele usar el símbolo de porcentaje en tus cálculos, Alberto? Desde Itapúa. Justo ahora no veo el chat. Control H. No. Al H. Al H. Bueno, no sé qué le pasó a mi chat, desapareció. Así que, Alberto, si estás escribiéndome por el chat, no estoy pudiéndote ver, así que te voy a obligar a que abras tu micrófono para que me puedas responder un poco la consulta que te hice. ¿Suele usar porcentaje en tus cálculos, Alberto, en tus planillas? Buen día, Humberto, ¿qué tal? Buen ¿Todo bien? día, todo bien. Poco, poco y nada. Poco y Trato nada. de a veces entender, pero hago sí, eh, pero poco y nada. Dale, fantástico, no hay problema. Vamos a hacer un poco la siguiente apreciación. Primero, el símbolo de porcentaje es un operador que se utiliza para encontrar justamente una porción de 100 partes de la información que yo tenga en la fórmula. Por ejemplo, vamos a suponer que del 14.000 que tengo acá, ¿sí? No sé,
podemos estar hablando de 14.000 en toneladas, volumen de envíos, podemos estar hablando $14.000 en ingresos o de ventas o de egresos, costos, gastos, etcétera. Pero supongamos nomás que de los 14.000 yo quiero hallar cuál es el 30%, no sé, porque voy a partir, digamos, con otro departamento, ese gasto, ese costo o ese ingreso. Entonces quiero saber cuánto es el 30% de esto, ¿sí? Entonces, lo normal es multiplicar por el valor, digamos, pero ahí es donde aparece el símbolo de porcentaje. En realidad yo también puedo hacer dividido 100 si no quiero usar el símbolo de porcentaje, pero el equivalente a dividir entre 100 es justamente lo que hace que añada yo el símbolo de porcentaje. Con Shift 5 normalmente se añade. Y cuando yo añado este símbolo de porcentaje, quiero que se entienda de la siguiente manera. El símbolo de porcentaje lo que hace es parte en ese importe que está a la izquierda el valor que estoy seleccionando. Entonces, el 30% de 14.000 me tiene que dar, y de hecho me da 4.200. Ojo que el uso del símbolo de porcentaje en una fórmula no hace que el valor se visualice como porcentaje, hace que el valor se visualice en la moneda que yo estoy tomando para calcular. Ahora bien, ¿por qué digo de esta forma? Porque el que no está acostumbrado a usar de esta manera, puede que esté acostumbrado a usar expresando el valor porcentual de, digo nomás de cualquier forma, 4.200 sobre 14.000. Es decir, yo tengo los valores, pero quiero saber cuánto representa un valor sobre otro. Entonces ahí mi fórmula es diferente. Va a ser 4.200 dividido 14.000. Ahora bien, acá quiero que se entienda de la siguiente manera. Una división de un número menor sobre un número mayor normalmente da como resultado un valor inferior a 1, ¿sí? Entonces yo veo que es un 0, ¿sí? Y el 0, me da a mí la información de que esto está en tanto por 1. ¿Pero por qué digo eso? Porque uno sabe que 0,3 en tanto por 1 es 30% en tanto por ciento. ¿Qué puedo hacer a esta información que viene de esta división de un valor más chico sobre un valor más alto y me da el resultado en tanto por 1? Puedo hacerle dos cosas. Uno, multiplicarle por 100. ¿Por qué? Porque si le multiplico por 100, él me va a estar dando el valor, pero este ya no está más expresado en tanto por 1, sino está expresado en tanto por ciento, al haberle multiplicado por 100. Ojo, está en tanto por ciento, pero yo no observo ahí el símbolo de porcentaje. Entonces, algunas personas dicen, no, yo quiero ver el número con el símbolo de porcentaje. ¿Qué tengo que hacer para que me aparezca al lado del 30 el símbolo de porcentaje? Bueno, y ahí es donde algunos dicen, no, hay que usar nomás este. Y este botón que tengo ahí en la cinta de opciones en inicio es el símbolo de porcentaje o el estilo porcentual. ¿Qué ocurre cuando yo presiono ese botón? Cuando yo presiono ese botón, no es que el número nomás se convierte y incorpora el símbolo, sino directamente hace lo mismo que yo hice en la fórmula para que se vean tanto por ciento. Él entiende que el número que se quiere ver en tanto por ciento, con el porcentaje adentro, es aquel número que está en tanto por 1. Por eso vuelve a multiplicar por 100. Entonces yo quiero que noten que ese 30 ahora se convirtió en 3.000%. Y ese 3.000% es porque anteriormente yo ya tenía multiplicado por 100. Entonces se duplicó la multiplicación por 100 del 0,3 original, pasó ahora a verse en 3.000%. Entonces uno de los dos tengo que sacar. O tengo que sacarle el 100 que multipliqué internamente adentro de la fórmula, o tengo que sacarle de vuelta este símbolo de porcentaje para que se vea exactamente lo que corresponde, el 30%, que es este 4.200.000 de los 14.000. ¿Me están siguiendo? Entonces voy a hacer ambas cosas. Primero voy a entrar a borrar el 100 que multipliqué internamente en la fórmula. En ese momento veo que el porcentaje se muestra como tal. 30 con el símbolo de porcentaje dentro del valor. Y puede que a veces yo necesite ver esto en pantalla o puede que a veces yo necesite ver el 30 sin el símbolo de porcentaje. Entonces, si tengo que volver a ver sin el símbolo de porcentaje un número que ya está en tanto por ciento, ¿cómo se hace? Y la inversa, ¿qué sería la inversa? Acá, en este caso, yo voy a ver nomás qué ocurre si presiono ese otro botón, el que está a la derecha del botón del porcentaje, que sería el estilo millares. Si yo presiono ese botón, un ratito, ahí, voy a ver que el valor cambió a 0. Pero, ¿qué pasó? ¿Borró? No, no borró.
solamente que se mostró como entero, sin decimales. Si yo quiero volver a ver con 2 decimales, pues tengo que volver a usar estos 2 botones que están acá. Uno de los dos va a aumentar, otro va a disminuir. En este caso quiero que aumente, por eso voy a presionar el que aumenta y voy a presionar 2 veces simplemente para ver el 0,30. El 0,30 entonces muestra que el valor está en tanto por 1, no tiene el estilo porcentual. Y si finalmente quiero ver el 30 expresado en tanto por ciento, de vuelta voy a entrar a multiplicarle por 100. Entonces son las alternativas del manejo del símbolo porcentual en una fórmula, que es esta que primero cargamos, y en una expresión que podría ser, digamos, la de multiplicar por 100 para verle, digamos, al valor en tanto por ciento, o no multiplicar por 100 y presionar el botón del símbolo de porcentaje. Quiero saber si se escuchó claramente, si se entendió, por favor. Me lo hacen saber de vuelta al chat, que no sé por qué a mí no me está saliendo ya otra vez. O directamente, un ratito voy a pasarme a mirar un poco dónde puede quedar. Ahí está el chat. Ok, ahora recién veo el chat. Alberto dice, entendido poco y nada, estoy practicando. Dale, está bien, Alberto. Muchas gracias. A Benítez, ¿quién es? Si por favor puedes habilitar tu micrófono. A Benítez. Abdo, no era Abdo. Abdón. Abdón, ¿puede ser? A veces mi memoria funciona y a veces me falla catastróficamente. Sí, ¿Estás ahí, Abdón? Ahí Gloria me dijo que sí, que es Abdón, ¿verdad? Ahí está Abdón. Sí. ¿Qué tal, Abdón? ¿Cómo andamos? Y más o menos. ¿Por qué, bro? ¿No se escucha bien o qué? ¿O no está No, entendiendo nada? ¿Eh? sábado es muy complicado para industrial. ¿En serio, bro? Bueno, van a Día, ser fanáticos de los videos entonces seguramente, ¿verdad? Pero en realidad los lunes a la mañana sería ideal para industrial. Las líneas están arrancando, no sale producción, pero sábado es un día corto y se programa toda la producción para el fin de semana. Es un lío, pero me ayuda mucho el video. En el video sí, realmente más tranqui. Sigo el dale, tiempo. Abdón, no te vaya a preocupar. Si por ahí te llamo y no puedes contestar, no te preocupes. Voy a pasar nomás al siguiente de la lista y van a recuperar ustedes en el video probablemente. Pero ahora ya que te agarré, ¿verdad? Lo que quiero preguntarte es, ¿solés usar los operadores lógicos en alguna de tus fórmulas que hagas en tus planillas o no? No, 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 no. fantástico. Solamente esa pregunta te voy a hacer. Ahora puedes silenciar nomás tu micrófono y voy a continuar yo mi contenido. Bueno, así como Abdon no utiliza los operadores lógicos, voy a explicar primero por qué yo utilizaría un operador lógico en una fórmula. Resulta ser que Excel necesita expresar los resultados de las diferentes formas dependiendo de qué operación yo esté realizando. Y cuando uso Excel solamente para operaciones matemáticas y probablemente todos los operadores que vimos anteriormente ya me sirven y listo. Ahora, cuando yo quiero ser más analítico aún en la información que estoy manejando dentro de mi planilla, es donde yo tengo la posibilidad de hacer operaciones lógicas. Las operaciones lógicas tratan de hacer una comprobación lógica y ante una comprobación lógica, Excel responde de la misma forma, con una respuesta lógica. La respuesta lógica para Excel solamente son dos, no hay tres. Y una es verdadero para la respuesta que te dice que la comprobación ocurrió y la negación de esa respuesta lógica es la respuesta contraria a verdadero, falso. Entonces, son dos respuestas que se utilizan para poder otorgar, digamos, la respuesta de una prueba lógica que se tuvo que haber hecho. Ahora, ¿cuál sería una prueba lógica? Una prueba lógica implica el uso de operadores lógicos. Y lo que vemos ahí en la lista son los operadores lógicos. Mayor que, menor que, menor o igual, perdón, es distinto de, que, leyendo la lista de la columna A en la fila 13, 14, 15. Luego está, es igual a, que ya usamos luego para arrancar una fórmula, pero para operador lógico también se usa. Luego la combinación de mayor o igual y menor o igual. Son estas 7, 1, 2, 3, 4, 5, no, estas 6
las combinaciones posibles para otorgarme, para darme una respuesta lógica. Pero vamos a arrancar haciendo lo siguiente. Primero, necesito que ustedes puedan identificar en sus computadoras la tecla que escribe estos símbolos. Y ojo, que puede que alguno ya use luego, entonces ya va a encontrar rápidamente, y otro no le encuentre por ningún lado. ¿Por qué digo eso? Porque si están usando, por ejemplo, una computadora de escritorio, la tecla que escribe mayor que y menor que suele estar a la izquierda de la tecla Z, que está a su izquierda totalmente, ¿sí? Si tienen esa tecla, fantástico. Una se escribe con Shift, otra sin Shift. Pero si no tengo esa tecla a la izquierda de la Z, entonces puede que miren en su, ¿cómo se llama? En su teclado, a la derecha de la tecla M, M de mamá, ven un mayor, un menor que y una coma y un mayor que y un punto. Pero ojo, que si eso está en español, esas teclas se pueden escribir o escribirán los operadores con Shift. Ahora, si eso está en inglés y ustedes están escribiendo con el teclado español, probablemente al presionar esas teclas no escriba esos operadores. Entonces ahí es donde tenemos que ver cuáles son las alternativas de la escritura de estos operadores. Entonces vamos otra vez a usarle al cifrado ASCII. Repito para lo que no tuvieron en la primera clase. El cifrado ASCII es una combinación de la tecla Alt con números, ¿sí? Y estos números normalmente están en el teclado numérico. Ojo que no estoy hablando del teclado numérico QWERTY, que suele estar encima de nuestro teclado de letras. Solo con el teclado numérico funciona en algunas notebooks que no tengan teclado numérico y tienen los teclados numéricos con la tecla FN, van a tener que usar con FN, con AL y esos números, pero fuera de eso, quiero nomás mostrar que el mayor que es el que se abre hacia la izquierda, así como está pintado, como está escrito en la celda A13, se escribe con AL62. Si yo presiono AL62 en cifrado, aquí veo que se visualiza el mayor que. Si quiero escribir menor que, va a tener que ser AL60. AL60, entonces repito, no me el mayor que el que se abre hacia su izquierda, el menor que el que se abre hacia su derecha, ¿sí? Entonces, si quiero después hacer mayor o igual, menor o igual, es distinto de, y tengo que escribir en ese orden estas combinaciones de teclas. Ojo que estoy dando alternativa para la escritura del símbolo nomás. Si no tengo forma con cifrado ASCII, si no tengo la tecla que está a la izquierda de la Z, si no tengo las otras teclas que me habilitan con Shift al lado de la M, ¿cómo se escribe? Bueno, ahí la otra alternativa es entrar en insertar símbolos. Nosotros habíamos visto en la clase anterior que insertar símbolos me daba una opción de el mapa de caracteres. Y el mapa de caracteres es este que se muestra en pantalla. Ahí es donde yo puedo acceder hasta el carácter que quiero insertar. En este caso, este sería menor que, este sería mayor que. Aquí abajo es donde se visualizan cuál es el código para escribir con Alt. Por eso decía que mayor que es al 62, menor que es al 60, que es lo que se visualiza acá. Y puedo insertar con este botón. Entonces, una opción sería insertarlo desde acá para poder hacer también la escritura. Dicho esto, si de por ahí, después de mostrarle todo esto, no pudieron otra vez insertar, la que les queda es copiar de acá. Es decir, estos que están acá en rojo, puedo entrar nomás, puedo copiar y puedo ir a pegar después cuando necesite usar. La última alternativa que tengo, ¿sí? Bien. Y si ni aún con esa alternativa no pudieron copiar y pegar, bueno, me avisan por favor para poder ayudarle, ya sea al chat o en el micrófono, sin ningún problema. Entonces, fuera de esto, quiero poder hacer una prueba lógica. La prueba lógica que vamos a hacer va a ser comparar si este valor que tengo aquí en la celda de 13 es, y en este caso voy a usar el mayor que, es mayor que. En este caso yo escribo con al 62, por eso visualizo de esa forma. Quiero saber si el 50 o la celda de 13 es mayor a la celda de abajo, a la del 4. Como nosotros vemos que es mayor, la respuesta correcta para esta prueba lógica, repito, quiero que le llamen o que le reconozcan de esta forma, porque luego vamos a usar la función sí, que es una función lógica, y ahí la va a nombrar de esa forma. Entonces, por eso nomás yo le doy este nombre a esta fórmula, ¿sí? Entonces, esta prueba lógica tiene como respuesta, al darle enter, de verdadero. Quiero que noten que el verdadero se escribe en mayúscula, automáticamente se escribe en mayúscula. Y otra cosa,
se alinea en el centro de la celda. A propósito, yo tengo un ancho X de la columna E, como para ver nomás que la respuesta lógica va en el centro. Ojo que eso de visualizar en el centro no es porque yo alineé a propósito en el centro con los botones de alineación, sino directamente la característica de la respuesta lógica es que se alinea en el centro, ¿sí? Y se muestra todo enteramente en mayúscula. Quiero que noten, mientras tanto, que las respuestas numéricas, ¿sí? Los que se ven con los operadores aritméticos matemáticos se alinean a la derecha, los números se alinean a la derecha. Entonces, esa va a ser una característica cuando tengamos este tipo de respuestas. Aguántenme con Chiqui, voy a ver. Ok, hace rato me ayudó Abdón. Vamos a ver quién viene después de Abdón. A comercial, ¿quién es? Disculpen que pregunte el nombre. A comercial. Sandra Brizuela. Gracias, Sandra. Quiero que me digas, Sandra, ¿pudiste usar el operador mayor que? Sí, ¿Cómo escribiste en con, tu caso? está al lado de la Z, uno con Ah, shift y el espectacular, otro espectacular. Entonces, ¿ese escribiste sin shift o con shift? El mayor con que. shift. Con shift, entonces el mayor que. Muy bien. Bien, te salió también verdadero, me imagino, ¿verdad? Sí. Bueno, fantástico. Eso nomás quería preguntarte. Gracias. Seguimos. Entonces, vamos a seguir haciendo las pruebas lógicas. Ahora quiero comprobar si el 4 es menor que, y voy a tener que escribir de la otra forma, al 60 si es con el cifrado ASCII, si es con la tecla a la izquierda de la Z va a ser sin shift, según lo que dijo Sandra, ¿sí? Porque con shift escribió mayor que, y voy a comparar contra la celda de abajo, en este caso contra 56. 4 es menor a 56, lo lógico es que me diga verdadero, porque yo le estoy planteando que es menor que, entonces sale verdadero. Ahora, ¿cuándo va a ser falso? Bueno, voy a ver falso en las dos respuestas. Cuando lo que estoy comparando, en el caso de arriba, esto tendría que ser falso cuando 50 era igual que 50, por ejemplo. Entonces, si estos dos son iguales, y voy a cambiar a propósito nomás el 4, voy a poner 50, quiero que noten que el de arriba cambió a falso su respuesta. Pero ¿y por qué me dice falso? Porque ahora en este planteamiento de si D13 es mayor que D14, no es mayor uno que otro, por lo tanto, automáticamente ante la igualdad es falso y ante a ver, si este es menor, por ejemplo, no sé, le voy a poner nomás, voy a dejarle más 4 otra vez en este. Supongamos nomás que este era 3, también va a ser falso. Entonces, mayor que da falso cuando lo que se está comparando, el valor es inferior o es igual al otro dato. Básicamente eso, ¿sí? Para esta otra prueba lógica donde comparo si es menor, esto va a ser verdadero cuando efectivamente la celda D14 es menor a la otra. Cuando es igual, quiero mostrarles nomás, en este caso también va a ser falso, y cuando es mayor, acá le voy a poner un 3 a propósito, entonces también sigue siendo falso, ¿sí? Le estoy mostrando nomás las alternativas a que una operación dé o una respuesta u otra respuesta. Voy a dejarle nomás, yo sigo nomás presionando control Z para ver los valores originales, ¿sí? Entonces era 50, 4, 56 y hasta el momento no salió en el mayor que verdadero y en el menor que verdadero. Quiero nomás que no asocien incorrectamente, es decir, que revisen si su mayor que se abre a la derecha y si su menor que se abre a la izquierda, disculpen, se abre a la izquierda el mayor que y el menor que se tiene que abrir a la derecha. Si por ahí al revés dije hace rato, le pido disculpas, pero así tiene que ser. Una vez que comprobaron eso y si ya está así tal cual, verdadero y verdadero, entonces continuamos. Para la tercera opción de la respuesta lógica, voy a ver lo que se conoce como es distinto de, o algunos le dicen no es igual. Puede darse también el caso de que otro le llame de esa forma, ¿sí? Entonces vamos a hacer la fórmula. 56, quiero saber si es distinto. Entonces primero se escribe el que se abre a la derecha, va a ser menor que al 60. Si es con la tecla de la izquierda, la Z es sin shift, y luego con shift, en este caso al 60, ay, perdón, escribí dos veces al 60, al 62 para cerrar. Entonces es tipo un paréntesis en donde primero es de la izquierda y luego el de la derecha. En este caso es primero menor que y luego mayor que. Y ahora la otra celda. Quiero saber si 56 es distinto de 64. Al darle enter voy a ver que me sale como respuesta verdadero.
son distintos, no son iguales. ¿Cuándo esto va a ser falso? Cuando estos dos sean iguales. Si yo le pongo acá 56, entonces ahí me dice falso. Falso para la respuesta de si es distinto, ¿sí? Bueno, control Z nomás otra vez para seguir viéndole verdadero. En la cuarta opción, un ratito le voy a preguntar ahora, Diosnel, ¿estás? No sé si Diosnel también es de industrial. Buen día para todos. Sí, estoy. Esperen que porque me están diciendo que mi luz molesta. Un ratito, gracias por decirme. Yo voy a sacar nomás mi cara de la, ¿cómo se llama? De la grabación y voy a dejar nomás la pantalla compartida y un ratito voy a sacar mi... Esperen un ratito, detener video. Sí, ahí. Entonces se queda ahí una imagen estática en vez de mi imagen y ya no va a haber ese problema de que a lo mejor les molesta la luz de atrás mío, digamos, ¿verdad? Nada, la próxima voy a cambiar nomás de lugar. En realidad me es más cómodo nomás sentarme aquí, pero no importa. Voy a cambiar para la próxima para que no moleste si es que molesta la luz de que se vea a mis costados ahí detrás mío, digamos, ¿verdad? Ahí, estaba hablando con alguien. Estaba hablando con Diosnel. ¿Está ahí, Diosnel? Buen día, sí estoy. ¿Pudiste escribir los símbolos mayor que, menor que, es distinto de Diosnel o no? Sí, hasta ahí estamos siguiendo bien. Excelente. ¿Con qué estás escribiendo? ¿Con la misma tecla de la compañera Sandra o de otra Con la forma? alternativa 62 y 60. Eso, excelente, perfecto. Eso nada más te quería preguntar. Muchas Sin gracias. problema, dale. Seguimos. Entonces ahora va a ser la igualdad. Antes la igualdad va a ser 64. Quiero saber si es igual a 1000. Evidentemente nosotros ya vemos que no es igual, por lo tanto la respuesta tendría que ser falso, ¿sí? La igualdad solamente va a responder a verdadero cuando efectivamente son iguales. Si hay una diferencia de un decimal inclusive, ya no son iguales, por lo tanto la respuesta va a tener que ser falso siempre, ¿sí? Bien, ahora las últimas dos. Saber si es mayor o igual o saber si es menor o igual. Y siempre tomo nomás los valores de la izquierda, ¿sí? Entonces, quiero saber si el 1000 es mayor, esperen que, al 62 primero y es igual después. Aquí hay una salvedad que hacer. En la sintaxis de la escritura, es decir, el orden de escritura que yo tengo que hacer, no puedo poner primero el es igual y luego el mayor que, o el menor que y luego perdón, el es igual y luego el menor que. Tengo que escribir de esta forma para que el resultado sea correcto. Caso contrario, la información va a ser incorrecta y dependiendo de la versión que tengan, en algunos casos puede salirle error, en otros casos puede saltarle un mensaje de advertencia diciéndole que hay algún dato erróneo cargado, digamos, en la fórmula. En este caso, voy a señalarle al 2000. Quiero saber si 1000 es mayor o igual al 2000. Me sale falso, que es lo correcto. Y por último, voy a preguntar o voy a plantear si el 2000 es menor o igual al 60. Lo voy a mostrar más. ¿Qué pasa si yo escribo primero el es igual y luego el al 60? Escribo igual o menor, por ejemplo, ¿verdad? Y selecciono los valores. Al darle enter, quiero que noten que cuando seleccioné el segundo valor, ese valor ya no se marca en color, como si se marcó el color azul del 2000, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí yo ya me tengo que dar cuenta de que hay algún error, aunque no me dé cuenta y le dé enter, él ahí me va a saltar, me va a lanzar, en este caso me informa que encontró un error de escritura en la fórmula, intentó corregir y hizo el cambio por mí, digamos, ¿verdad? Entonces veo que el menor que está primero, luego está el es igual y me pregunta si quiero aceptar. Si le digo que sí, ya me va a dar el resultado. Si le digo que no, va a volver a entrar para que yo haga el cambio manual, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? En este caso se muestra como verdadero. ¿Por qué? Porque 2000 es menor que 44.160. Hasta aquí entonces vemos estas dos características de los operadores aritméticos o matemáticos. Son números, se muestran a la derecha, y de los operadores lógicos son solo dos respuestas o falso o verdadero, se muestran en el centro y enteramente en mayúscula. Ahora voy a utilizar los operadores de texto, ¿sí? Y en cuanto a operadores de texto, lo que hay que decir es que podemos utilizar, digamos, tanto en fórmulas simples como en funciones. En este caso, el primero que les voy a mostrar va a mostrarse con una función. ¿Cuál es la función que va a mostrar este operador? En este caso, el operador es numeral. Y el operador se va a mostrar en una función llamada
texto, así se llama la función, ¿sí? Entonces voy a escribir, y ojo que una función, como todavía no estamos hablando de la función, se puede insertar de varias formas. Se puede insertar con el botón de insertar funciones, que es el botón FX, que suele estar a la izquierda de la barra de fórmula. Cuando yo selecciono este botón, él me muestra este panel. Este panel tiene un buscador interno que yo puedo escribir cuál es la función que quiero usar y le doy ir y él me va a traer una lista de todas las que coinciden, por ejemplo. Acá, como verán, entre todas las funciones que están en esta lista no existe ninguna que se llame texto, ¿sí? Y estas dices que son las usadas recientemente. Entonces, esto puede variar en función a que ustedes usen mucho o poco funciones en su máquina. Y si usan mucho, y probablemente aquí en la lista van a estar las funciones que ustedes más están utilizando hasta el momento. A eso lo que voy cuando digo que puede ser diferente. Pero fuera de eso, yo puedo escribir. Ahí arriba voy a escribir texto y le voy a dar ir. Si yo le doy ir, él me muestra todas aquellas que coinciden, tanto en el nombre de la función como en lo que aparece en la explicación de la función y lo que escribí. Entonces eso es lo que se va a ver en la lista y la lista se llama recomendada. En realidad esta es la que yo voy a seleccionar o lo que voy a usar. Y si yo inserto desde el botón FX o FX como se llama, le voy a dar a aceptar y él me va a mostrar un panel que muestra a los argumentos de cada función. Los argumentos de cada función son datos que la función necesita para retornar el resultado que uno está buscando, el resultado correcto, ¿sí? Entonces, ahí es donde veo que esta información se muestra en cajas vacías. Entonces, valor es el nombre del primer argumento. Esta caja vacía, cuando se encuentra el cursor titilando ahí adentro, muestra abajo una explicación. Para entender, la explicación que se ve acá, que arranca desde la izquierda hacia la derecha, es la explicación de lo que hace la función texto. ¿Qué hace la función texto? Convierte un valor en texto con un formato de número específico. Ahora, la explicación que está más abajo, que de hecho vuelve a aparecer el nombre del argumento, dice que es un valor numérico, una fórmula que evalúa un valor numérico o una referencia o una celda que contiene un valor numérico. Esta es la explicación del tipo de dato que yo necesito cargar en el argumento correspondiente. En este caso, quiero que se tenga en cuenta que el valor que voy a convertir a texto va a ser el dato que tengo aquí al lado, es decir, el valor 44.160. Si yo selecciono ese dato, quiero que noten que hice referencia a la celda D19 y él vuelve a mostrarme aquí a la derecha el valor que ya seleccioné, en este caso 44.160. Ahora voy a pasar al siguiente argumento. Cuando paso al siguiente argumento, quiero que noten que la explicación del argumento cambió. Ahora me muestra la explicación de lo que es formato. Es un número en forma de texto del cuadro categoría, pestaña número, del cuadro de diálogo, formato de celdas. Entonces acá es donde yo voy a usar al operador numeral, pero voy a tener que cargar de la siguiente forma. Entonces, primero, van a haber casos donde yo voy a cargar la función con el botón FX o de forma escrita. Eso después le voy a mostrar, ¿sí? Y dependiendo de si es de esta forma o de forma escrita, van a haber veces donde yo voy a tener que incluir a este operador, las comillas dobles. Las comillas dobles son operadores también de texto que deben aparecer cuando lo que quiero visualizar va a verse como texto. Entonces acá, aunque él no me lo muestre, yo voy a escribir comillas dobles. La comilla doble se escribe con Shift 2 normalmente, ¿sí? Y tiene que aparecer dos comillas que son comillas iniciales, digamos, ¿verdad? Y luego de esas comillas voy a escribir lo siguiente. Quiero que se entienda que se debe escribir también en este orden. Primero, vamos a suponer que ese valor de 44.160 quiero ver en formato de dólar, ¿sí? Entonces voy a escribir ese formato. Va a ser, después de la comilla doble, dólar. Algunos quieren ver un espacio después del símbolo de dólar, otros le escriben pegado nomás al símbolo de dólar. Ya va a depender de cómo ustedes quieran ver. Yo le voy a dejar pegado nomás. Entonces le pongo dólar y luego voy a escribir. El numeral se escribe en algunas máquinas con Shift 3, en otras máquinas se escribe con Alt GR3, en otras máquinas otra vez es directamente con una sola tecla. Entonces va a depender cómo ustedes están pudiendo escribir en sus máquinas para que ese numeral aparezca. En este caso, a ver, no me escribe con Shift 3, voy a probar con Alt 3, ahí sí. En el mío escribió con Alt GR, ojo, a la derecha de la barra espaciadora en su teclado hay un Alt
En algunas máquinas dice al a secas, pero en otras dice al GR. Ese al de la derecha es el que hay que presionar para que con la tecla 3 aparezca numeral en algunas máquinas. En otras máquinas es directo con Shift y en otras máquinas, repito otra vez, es directo una sola tecla. Dependiendo de cómo pudieron escribir, necesito que se escriba una vez numeral. Luego necesito ponerle el separador de miles. Acá quiero hacer un paréntesis porque quiero explicar lo siguiente. En algunas máquinas que están configuradas de forma distinta a las demás, acá no me estoy leyendo, disculpen que otro paréntesis, en el grupo me están pidiendo que añada a Miguel Osuna, dice. Miguel Osuna, no sé si es una persona que ya estaba en la lista original o apareció ahora recién. Un ratito. No, no estaba en la lista original. Entonces vamos a tratar de... Dante, si sos vos el que me está escribiendo al grupo, necesito que me envíe su correo para poder enviarle el link del curso. No sé si me están escuchando, si Dante me está escuchando por acá o alguien está cerca de Dante. Entonces necesito que me pase el correo de Miguel para que le pueda enviar. De hecho, si ustedes le reenvían a Miguel el link del correo, que en donde yo les envié el link de la clase, ese nomás ya le sirve para entrar, porque todo el que tiene el link puede entrar a la clase. Entonces, si Dante está escuchando, quiero que él haga eso nomás para que él tenga acceso. Y si no, directamente otro le puede enviar a Miguel Osuna por correo para que pueda acceder y que pueda compartir también con nosotros la clase, ¿sí? Bueno, disculpen que de repente voy mirando tanto el chat como el... Alberto dice, ¿en qué momento usas estos símbolos menor que y mayor que? ¿Para qué operación? No, eso ya expliqué. Espero que eso ya se haya entendido, ¿verdad? Para cuando necesite yo ver una respuesta verdadera o falso. Pero respondiendo directamente a tu pregunta, Alberto, cuando hagamos la función lógica vamos a entenderla mejor. ¿Por qué? Porque en el momento que yo necesite hacer operaciones diferentes a las matemáticas, voy a necesitar que una operación lógica me ayude para poder tomar una decisión. Vamos a hacer los ejercicios de prueba lógica y ahí se va a entender mejor, ¿sí? No quiero nomás hacer muchos paréntesis para no confundir. Entonces, respondiendo a esas preguntas que acabo de leer tanto en el grupo como en el chat, entonces continúo yo en la escritura. Entonces lo que estaba diciendo es que hay algunas máquinas que tienen configuración regional de una región diferente a la nuestra. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando miran los números en su máquina, nos salen, por ejemplo, como en la pantalla. Aquí en la pantalla yo veo que mi separador de miles es un punto y que mi decimal es una coma. Sin embargo, en otras máquinas el separador de miles es coma y el decimal es punto. Entonces, a lo que voy nomás es que dependiendo de cómo vea esos dos símbolos, el separador de miles y el y el de decimales, voy a tener que escribirlo así, tal cual, en este formato que estoy construyendo ahora en esta función texto. Entonces, como yo veo en mi máquina al separador de miles punto, entonces le voy a poner punto. Pero si vos ves en tu máquina separador de miles coma, tenés que escribirle coma. O sea, esa aclaración nomás es la que quería hacer y todo va a depender del formato que tenga tu máquina en la configuración regional para que eso tenga que escribirse de una u otra manera. Repito, como en el mío es punto el separador de miles, entonces escribo ahora, después del numeral, ese separador de miles. Lo que ahora me queda escribir después del separador de miles es de vuelta 2 veces más numeral. ¿Pudieron escribir todos numeral? ¿Alguien tuvo problemas para escribir numeral? Repito nomás otra vez, la forma de escribir numeral. Shift 3. Puede que dependiendo de la marca de su notebook esté en otra tecla. Entonces habrá que buscar cuál es la que escribe numeral. La otra es al GR o al de la derecha más el 3. Entonces voy a escribir 2 veces más numeral. Entonces numeral finalmente termino escribiendo 3 veces. Uno después del símbolo de dólar, otro después de los dos puntos, perdón, del punto separador de miles, que puede ser coma en algunas computadoras, y esos dos numerales que están después del punto ya son suficientes. Ahora que tengo que escribir 0. Ese 0 ya indica, digamos, que la información que va a cargarse en cualquier celda que tenga esta función va a mostrar finalmente con un formato de dólares a cualquier importe
y que quiero verlo con 2 decimales. Ojo que puedo verlo sin decimales nomás también, ¿verdad? Pero como normalmente los dólares se ven hasta 2 decimales, puedo poner en este caso ya el separador de decimales. En el mío es coma, si en el tuyo es punto, pone punto, pero lo normal es que se muestre como coma. Y ahí voy a escribir los 2 decimales que quiero ver, pero como 0. Una vez que escribí eso, entonces voy a terminar de cerrar la comilla doble. Repito, la comilla doble normalmente es con Shift 2 y en el momento de escribir Shift 2 me tiene que salir la segunda comilla doble, la comilla doble de cierre. En el momento de terminar de escribir, a la derecha ahora veo cuál va a ser el formato que yo cargué. Y el formato que yo cargué está visible inclusive con los numerales todavía ahí a la derecha. Más abajo ya se ve el resultado con esa combinación de texto. Si le doy a aceptar, quiero que noten que la información se ve así, con el formato del dólar, el símbolo de dólar delante del 44.160, pero aquí hay una salvedad que hacer. Ese valor numérico que está visible no está alineado a la derecha. Si no está alineado a la derecha, significa que es un resultado de un valor de texto. ¿Y qué es lo que implica tener un resultado de un valor de texto, aunque se muestre como número? Que no va a ser considerado por Excel como número. ¿Cómo yo puedo determinar eso? Vamos a determinar de la siguiente manera. Quiero que atiendan lo que voy a hacer. Les presento a la barra de estado. ¿Cuál es la barra de estado? La barra de estado es, y espérenme que un ratito voy a habilitar mi anotador, sopoite, para mostrarles algo que es muy importante para mí que ustedes conozcan. Entonces, todo esto que está aquí, en esta área, debajo de las pestañas de las hojas, ¿sí? Se reconoce o se conoce como barra de estado. La barra de estado muestra en diferentes situaciones información útil al usuario. Entonces, dicho esto, lo que quiero nomás es entender que si en la... Espérenme un ratito. Si en la planilla yo hago la selección de una celda, no pasa absolutamente nada en la barra de estado. La barra de estado está vacía. Pero en el momento que yo seleccione más de una celda, de hecho a propósito seleccioné 2 celdas, la que contiene al 50 y que contiene al 4, yo puedo ver que ahí abajo ahora aparecen datos. Aparece que el promedio es 27, que son 2 celdas seleccionadas, hay un recuento numérico, hay un mínimo, me dice que de los 2 números el menor valor es el número 4, de los 2 números el valor mayor es el número 50 y que la suma de esos 2 valores dan 54. Ojo, a propósito estoy mostrando nomás qué diferencia hay entre seleccionar un valor, no hay nada en barra de estado, y seleccionar desde 2 valores, ahí recién es donde se muestra esa información. Antes de pasar a otra cosa, quiero hacerle unas preguntas. A ver, Diosnel ya me ayudó. Pedidos. ¿Quién era pedidos? No sé si ya pregunté, le pido 1000 disculpas si por ahí ya pregunté, no se molesten conmigo por eso. A ver un poco. No sé si es alguien de industrial. Pido disculpas si es alguien de industrial y no me puede atender. Si por ahí ustedes saben quién es pedido, me comentan. Porque le quiero preguntar a él, o ella. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me siguen? Bueno, pregunto, Laura, porque Laura lo que me está... Ah, pero no sé pues si me está escuchando. Ah, en algunos sectores no hay energía, dice Laura. Ah, disculpen, ese es todo un tema. A ver, yo te veo conectada igual a vos, Laura, ¿sí? Sí, por un rato nomás fue una prueba generadora acá. Ya estamos con energía. Ah, ya están otra vez. Bueno, ¿quién es pedidos? Disculpen que les pregunte, pues no le veo nomás y tampoco no veo su nombre, ¿sí? Ah, pedido ya, está todavía. No sos vos, Laura, ¿verdad? ¿O sí sos? Discúlpame que no he visto quién habló. Pedido sería Martín Amarilla. Ah, Martín. No está él. Ahí ya salió, parece.
No, está todavía. Martín, ¿vos me escuchás? ¿O él está en la zona donde se está reiniciando todo? Está full, dice. Bueno, tranquilo, Martín, no pasa nada. Sigo al que le sigue en su... A ver. Belén. No sé si es Belén o es Leticia, porque dice Belén, Leticia. Vos no estaba full también, Belén. Coméntenme nomás si por ahí hay compañeros que saben que el otro no está pudiendo. Dale, Martín. Buen Hola. día. Acá Hola, hola. estamos. Las dos son Belén y Leticia. Sí, así mismo. Bueno, a Belén la pregunta. Belén, cuando expliqué este tema, y ojo que voy a mostrar otra vez en la pantalla, cuando yo selecciono el valor 50 y el valor 4, yo veo allá abajo una barra de estado que me muestra varias informaciones. Me Sí. muestra 6 informaciones. En tu caso, cuando vos seleccionás esos valores, ¿te muestra la misma cantidad de informaciones o no te muestra la misma cantidad de informaciones? Esa es la pregunta para vos. ¿Podés Sí. probar? ¿Te muestra la misma cantidad de informaciones? ¿Por qué pregunto esto? Porque, ¿qué ocurriría si cuando yo selecciono varias celdas con números, en vez de ver 6 datos acá en la barra de estado, veo solamente 3? Bueno, les voy a mostrar qué ocurriría. A ver, lo normal es ver la suma, el promedio y el recuento. Entonces, estos no se suelen ver. Y ojo, que simplemente es para entender eso, ¿sí? O sea, el profesor habla de una barra de estado. Primero, ¿cuál es lo que es la barra de estado? Y es la que muestra estos datos aquí abajo. ¿Cuándo se ven los datos en la barra de estado? Cuando se selecciona más de 2 o más de una celda. Repito otra vez, si selecciono una sola celda, la barra de estado está vacía. Parece. Si selecciono 2, se ven los datos. Pero ahora yo no veo 6 datos como hace rato, sino veo 3 nomás. Entonces, esa era mi pregunta para vos, Belén. Saber si al seleccionar 54 se ve solamente el promedio, el recuento y la suma, o se ve también el mínimo, el máximo y el recuento numérico. Eso es lo que te quería preguntar. Oh, espera, Puedes probar, tranquilo nomás. Sé nomás ahí, a ver si se ve o no se ve. ahí sí, sí, se ven los tres. Se Cuando ven se los tres. selecciona más de, cuando se selecciona tres celdas. En realidad hay que seleccionar 2 nomás y ya vas a Dos ver nomás. 3 datos también allá Sí, ahí abajo. sí. No hay El nada en la promedio, hoja, el allá recuento y la abajo. suma, sí. Promedio, Sí. recuento y suma. Bueno, espérame un ratito ahí. ¿Por qué? Porque lo que quiero que sepan es que esa barra de estado se personaliza. ¿Cómo se personaliza? Haciendo clic derecho en cualquiera de los valores que aparece ahí, o el promedio, o el recuento, o la suma, le doy un clic derecho y al hacerle un clic derecho me sale una lista como esta. Ah, Esta sí. lista muestra algunas opciones que están tildadas y otras que no. Las que no están tildadas son las que no se muestran. Entonces, quiero que vean que desde la mitad para abajo hay una partida de opciones. Una dice promedio, está tildado, recuento, está tildado. En el mío al menos, ¿verdad? Ahora voy a tildar recuento numérico, mínima y máxima. Cuando termino de tildar todo eso que no estaba tildado, para salir de esta lista tengo que hacer un clic afuera nomás o presionar escape. Cualquiera de las dos opciones va a hacer que esta lista desaparezca. Pero antes que desaparezca les muestro nomás que no es que yo le inventé su nombre, sino acá dice personalizar barra de estado. Es decir, así se llama ese sector que está ahí abajo, ¿sí? Bueno, salgo afuera, desaparece la lista y ahora yo puedo ver que ante la selección de esos dos datos tengo 6 tipos diferentes de datos en la barra de estado. Dicho esto, ¿pudieron ver ahora 6, Belén y Leticia? Sí, sí. Sí, fantástico. Entonces, eso va para todos, ¿sí? Lo que le hago la pregunta al que responde al turno que está respondiendo es para todos por igual, por lo tanto, vayan practicando y vayan viendo si eso se visualiza o no. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente, y por favor necesito que me presten atención. Ya que estoy ahora manejando la información de mi barra de estado, ¿qué ocurre cuando yo selecciono los dos valores de 44.160? Si yo selecciono los dos valores, ojo que a propósito quiero que noten que empiezo seleccionando desde el 44.160 lila hacia el negro. Entonces hago la selección de estos dos. Atiendan que bien, me salen los valores en la barra de estado, pero quiero que miren qué valor me sale. En el promedio, 44.160. En el recuento me dice 2. En el recuento numérico me dice 1. En el mínimo me dice 44, en el máximo 44 y en suma 44. Es decir, en todito casi me sale 44. Pero ¿y por qué?
¿Por qué no suma 44.160 con el otro 44.160? Porque el otro valor que tiene el símbolo de dólar, aunque se vea como número, está como resultado de una función de texto. Y todo resultado de una función de texto se considera texto. Y el texto no se puede sumar, no se puede promediar, sí se puede cuantificar, o sea, se puede contar, pero hasta ahí nomás. Entonces, quiero que se entienda eso, o sea, como una característica de Excel, cualquier formato de texto que ustedes tengan en su celda no le va a permitir hacer la cuantificación correcta. Entonces, acá demuestro de esa forma. Quiero nomás que noten también que la forma en que sale la barra de estado es exactamente en el mismo formato del 44.160 lila, es decir, con el separador de miles y con la coma. Si yo selecciono desde el negro, desde el que tiene el símbolo de dólar, hacia la izquierda, quiero que noten que hay una diferencia en la visualización de los datos que están en la barra de estado. Quiero que miren que ahora aparece también 44.160, pero ya no aparece más con separadores de miles ni con 2 decimales. Aparece con más decimales, no sé cuántos son. Son 7 decimales por ahí, después de la coma. Y los valores sin separador de miles también cuenta 2 y recuento numérico dice 1. ¿Qué diferencia hay entre recuento y recuento numérico? Que recuento cuenta todas las celdas no vacías y recuento numérico cuenta todas las celdas que contienen número en formato de número, que se puedan contar, digamos, ¿verdad? Esa sería básicamente la diferencia. Eh, a ver un poco. Bueno, por el momento me sirve que se entienda esto de la barra de estado. Más adelante vamos a ir viendo, pues les voy a ir pidiendo cuando ustedes me compartan su pantalla y les voy a ir haciendo las preguntas y voy a ir viendo si entendieron todo esto que les estoy explicando, ¿sí? Vamos a continuar con otro operador más. El otro operador que tengo es el operador de comillas dobles. El operador de comillas dobles ya usamos nosotros, porque ojo que nosotros tuvimos que escribir esta función con las comillas dobles para que aparezca. Ojo que a propósito entro nomás a la función, pero ojo que ahora veo la forma lineal de la función. Ya no entro al botón FX y si entro a borrar la comilla doble, porque eso nomás quiero mostrarle la importancia de la comilla doble. Si yo borro esa comilla doble y le dejo a todo lo demás igual y le doy enter, quiero que noten que él no me permite pasar. O sea, me dice que hay un error, hay un problema con esta fórmula, ¿sí? Me da la opción de aceptar o ayuda. Si le doy a aceptar, él vuelve a ingresar y me muestra cuál es aquella porción de la fórmula que tiene el problema. Entonces, no me deja pasar si no le escribo la comilla doble. Por lo tanto, no tengo de otra y nada, muestro nomás que dentro de la función, así como todas las funciones usan paréntesis, esta función en particular para ver la información expresada como texto también debe usar la comilla doble. Pero ahora voy a ver cómo se usa la comilla doble en fórmulas más simples, fuera de una función. Eso es lo que voy a hacer. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Quiero que atiendan lo siguiente. Esta comilla doble voy a usar con la ayuda del otro operador de texto que es ampersand, así se llama este símbolo, y comercial también se le conoce, ¿sí? Entonces, Leticia, que estás con Belén, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Bueno, Leti, te quiero preguntar algo. ¿Vos solés usar en alguna fórmula que hagas en Excel alguno de estos operadores o la comilla doble o el ampersand, por si acaso? Muy raras veces. ¿En qué caso, por ejemplo, si usas? Cálculo. El ampersand casi no uso luego. El ampersand no. ¿Y la comilla doble? Y la comilla doble. paréntesis lo que más usamos. Paréntesis más. Bueno, ahora lo que voy a mostrar es justamente en qué momento podríamos utilizar. Bueno, y vamos a hacer de la siguiente forma. Acá tenemos dos valores. Tenemos Hilagro arriba y SA abajo. Nada, puedo tener cualquier nombre también, pero el ejemplo es Hilagro SA. Vamos a suponer que estos valores que están separados yo los quiero unir. A la unión de datos se le denomina en Excel concatenación o concatenar. O sea, el hecho de concatenar sería el hecho de unir dos datos separados en una sola celda. Y eso es lo que vamos a hacer con el ampersand. Pero para que el ampersand tenga efecto, yo tengo que empezar como una fórmula. Entonces, voy a empezar con más o con es igual, no importa, como quieran. Yo nomás soy muy fanático del más, porque siempre inicio mi fórmula con el teclado numérico. Voy a seleccionar la primera celda que le contiene al nombre, en este caso Hilagro,
ahora voy a escribir el ampersand, y el ampersand se escribe con Shift 6 normalmente. Quiero que intenten escribir, a ver si le pueden escribir a ese ampersand. Tiene que estar después de la celda de Hilagro. Y una vez que escribimos el ampersand, ahora voy a referenciar a la otra celda, a la que le contiene a SA. Y una vez que selecciono esas dos celdas, ahora le voy a dar Enter. Si le doy Enter, quiero que noten que el resultado es un resultado de texto. Y el resultado de texto que se muestra es la unión de esas dos celdas, ¿sí? De Hilagro y de SA. Ahora, esa es la utilidad del ampersand. Une celdas en diferentes lugares en una sola. Pero puede que se dé el caso en donde ustedes me digan, sí, está bien, dice Hilagro SA, pero yo necesito que aparezca un, ¿cómo se llama? Que aparezca un espacio entre el nombre y el SA. ¿Cómo se incorpora un texto entre dos celdas, por llamarlo de alguna forma? De la siguiente manera. Vamos a entrar de vuelta a la celda. Y una vez que estamos en la fórmula, vamos a hacer la siguiente escritura. Primero, para incorporar un texto debe darse la aparición de dos ampersand. ¿Por qué? Porque un ampersand, el primer ampersand le une a D20 con el texto que voy a escribir en el medio, y el segundo ampersand le va a unir al texto que voy a escribir en el medio con el D21. Entonces, sí o sí, debo hacer la escritura de dos veces ampersand. Esperen que yo escribí otra cosa. Ahí está. Entonces, en el momento que escribo dos ampersand, quiero que noten algo. Él le lee bien todavía a Hilagro, a la celda D20, pero ya no le lee bien a D21, porque se volvió negro, ya dejó de mostrarme en rojo, al menos es lo que se visualizaba antes de escribir el segundo ampersand. Por si no se percataron, me voy a borrar de vuelta el segundo ampersand para que vean que ese A se marcaba en color rojo. Si yo vuelvo a escribir con Shift 6, el segundo ampersand D21 desaparece el color rojo. Ahora, ¿pero y por qué es eso? Porque según la estructura de una escritura correcta, falta algo acá en el medio de los dos ampersand. ¿Qué falta? Bueno, repito otra vez. Para poder cargar un valor de texto, ese valor debe estar entre comilla doble. Por lo tanto, la comilla doble debe volver a aparecer en el medio de los dos ampersand. Entonces va a ser Shift 2. Ojo, la primera vez que presiono Shift 2 me sale una comilla doble, pero yo necesito ver otra vez dos comillas dobles. Entonces va a ser así. Dos veces Shift 2. Entonces tengo, hasta acá el resultado es igual o más de 20 ampersand. Shift 2 para la comilla doble, otro Shift 2 para la segunda comilla doble, Shift 6 para el ampersand, el segundo ampersand, ¿verdad? Y D21. Hasta acá no tengo nada todavía escrito en el medio. Es la estructura correcta nomás de la información. Entonces, ¿qué yo quiero poner en el medio de los dos valores? Un espacio. Entonces me voy a tener que poner en el medio de las dos comillas dobles y ahí voy a escribir el espacio. La barra espaciadora me va a dar entonces ese carácter. Cuando escribí el espacio, quiero que miren cómo quedó finalmente mi fórmula. Entonces quedó más de 20 ampersand Shift 2 espacio Shift 2 o comilla doble, disculpen que diga Shift 2, ampersand de 21. Y al darle Enter, ahí yo voy a ver que el espacio aparece entre las dos celdas que se concatenaron o que se unieron. Hola, ¿qué tal? Pudieron hacer eso, específicamente Leti que me estaba ayudando. Que por ahí Leti está ocupada, alguien me puede contestar. Quiero saber si me están siguiendo, si pudo salir, digamos, esa acción de unir las dos celdas y agregarle un espacio en el medio. Vuelvo a mostrar nomás cómo tiene que quedar la fórmula por si quieran replicar ustedes en su pantalla. De hecho, lo ideal es que puedan hacer eso. Entonces le voy a dar un tiempito ahí para que puedan cargar esos datos, ¿sí? Sí, a mí me salió todo bien. ¿Salió? Bueno, excelente. Entonces voy a continuar. Gracias, Leti. A ver, esperen que se me perdió mi... Espérenme que un ratito. Se me perdió mi... ¿Dónde está? Los participantes. ¿Por qué se me perdió? No sé, un ratito estoy hablando solo acá, pues no le encuentro a los participantes. Espérenme, ¿qué pasó? Al menos solo no estás hablando, te estamos escuchando. Sí,
Sí, sí, sí, sí, sí. Le estoy buscando nomás porque hace rato yo les veía a todos a los usuarios ahí al lado y ahora ya no le veo. Pero voy a agarrar otra lista. A ver, a Benítez ya le pregunté, a Comercial también, a Alberto también, a Belén recién y a Leticia también. Con Belén y Leticia no hay alguien más, ¿verdad? Entre dos nomás están. Sí, entre ambos no estamos. Bueno, gracias. David Vale. Morales. ¿Estás, David Morales? Habilita nomás tu micrófono, David, o escribime por el chat, como quieras. ¿Está David o no está David? Quiero hacerte una pregunta nomás, David. David es de industrial. No, No. No, entonces a David no le vamos a perdonar. David, voy a pedirte que active un poco tu micrófono. Zapoite una consultita nomás. David es el que tiene toda la plata. Entonces no me da pelota porque yo no tengo tanta plata como él. En este caso, vamos a hablar con Diosnel. Si David no está haciendo otra cosa y no me puede. Ah, no, Diosnel ya me ayudó hace rato. Esperan que le voy a buscar a alguien más. Jefarina ya me ayudó. Es Gloria, ¿verdad? Y sí, Servín. soy yo. Y Servín es. ¿Cómo se llama esta chica? Industrial, Irene Servín. Ah, Irene. Bueno, ella. Hola, Hola, sí. ¿estás? Irene. Sí, estoy. Hola, qué calidad. Irene, una Sí, pregunta. ¿Ustedes suelen usar sí. ampersand ahí en alguna fórmula, en No, algún nada? en particular yo no uso, usamos lo Ok, básico, ok, fórmula de suma. ok, perfecto, perfecto. Yo no sé si estás siguiendo la clase, no sé si pudiste hacer eso que pedí hacer, la unión de esas dos celdas de Hilagro con SA y la aparición del espacio. Sí, ¿Pudiste? sí, estoy siguiendo. Esta parte Bueno, estoy entendiendo bastante bien. Hay partes en que, como te dijo el ingeniero Abdón, tenemos algunas ocupaciones y tenemos que dejar un no, poco. no hay Pero esta problema. parte sí lo Ustedes dejen entendí. nomás, no hay problema. Lo que quería preguntarte es, Irene, ¿qué Sí, te parece que tengo que sí, hacer si es que primero, o sea, voy a cambiar el dato de mi pantalla, no le voy a llamar Hilagro SA, sino le voy a... ¿Cuál era tu apellido, Irene? Discúlpame. Servim. Servín. Ojo que le cambié los datos a Irene Servín. Y a propósito, ahora quiero que la unión de estos dos datos sea primero tu apellido, después tu nombre. Pero entre tu apellido y tu nombre quiero poner una coma y un espacio, como para que el resultado no sea el que ya vemos, o sea, el que yo te estoy mostrando acá en mi pantalla donde dice Irene Servín, sino que sea Servín, Irene. ¿Cómo tengo que hacer mi fórmula, según vos, Irene, aquí abajo del el primer resultado que acabamos de terminar? Entonces, quiero un poco que vos A me digas ver, cómo harías a tu ver fórmula, si, ¿sí? a ver si me recuerdo. ¿Cómo no? Me dijiste que primero querés colocar Servin, ¿verdad? Primero Servín, después quiero Y luego colocar Irene. una coma, un espacio y luego Irene. Entonces van a hacer otra vez tres cosas, solamente que de las tres cosas, dos celdas ya tenemos, porque está tu apellido en una celda y está tu nombre en otra celda, y el que voy a meter en el medio es lo que no tenemos, por lo tanto tenemos que acordarnos qué caracteres tenemos que escribir para que eso aparezca en el medio. Entonces, vamos por parte, vamos primero a seleccionar tu apellido. ¿Cómo arrancamos tu fórmula? ¿Con más o con ese En ese igual suele caso tendría arrancar? que ser con el más, ¿verdad? Muy bien, entonces va a ser El más más y seleccionar Servin ahí. Servin, perfecto. Ahí le tengo ya Servin. Si le doy Enter hasta Sí, acá, voy a ver que ya me aparece Servin primero. Fantástico. Hasta ahí sí. estamos. Y Entro de luego, vuelta. si no me equivoco, se selecciona, o sea, tendrías que ir al ampersand. Ampersand, muy bien. Entonces, ¿cómo escribís ampersand en tu máquina? Ahí es el shift, a ver que voy a mirar un Hacé poco. nomás. Tranquila. Un ampersand, el 6 sería. Muy bien. Entonces ahí va a Sí, ser Shift 6. Shift sí. 6 es el primer ampersand. Después del ampersand, ¿qué era que dijimos que teníamos que escribir? Y la doble comilla sería en Muy ese bien. caso. Comilla doble, fantástico. ¿Con Shift 2? ¿Tu comilla doble Sí. o de otra forma? Pregunto nomás El siempre 2, el Shift porque 2. Shift 2 bien, es bien, bien, ya el está. que tengo. Ahora, Ya. lo que voy a ver después de tu apellido, ¿qué dijimos que iba a ser? Irene en este caso. En este caso, en realidad, yo quiero ver una Es. coma y un Ah, espacio. el Entonces vamos a espacio. escribir primero la coma, y ojo que es la coma de abajo, ¿sí? No es la Sí, comilla doble de arriba. Entonces va a ser coma, espacio. Y ya. luego de escribir la coma y el espacio, tengo que empezar a cerrar todo lo que abrí primero. ¿Qué escribo primero después del espacio?
La Y comilla sería doble o el la doble ampersand. comilla. Muy La bien. doble La comilla. doble comilla primero y luego. Y ahí tendrías que copiar Irene, si no me No, no, equivoco. no, no, no. O no, el ampersand. Ahí está, muy bien. El Shift ampersand. 6. Y ahora sí tengo la estructura correcta para que en este momento pueda seleccionar Irene. Al seleccionar Irene, sí. entonces así queda mi fórmula. Repito nomás siempre antes de darle Enter. Más o es igual de 21 ampersand, comilla doble, coma, espacio, comilla doble, ampersand de 20. Y al darle Enter tendría que verse así. Quiero saber Ah, si ya. te salió así, Irene, o si no salió, entonces ver si algún carácter no está bien escrito. Ojo que puede darse el caso en donde la comilla doble se intente escribir con dos comillas simples y no es lo mismo, ¿sí? Visualmente puede verse, aclaro nomás esto porque a veces uno no consigue encontrar, digamos, la comilla doble con Shift 2, entonces trata de buscar y encuentra la comilla simple, pero no es lo mismo escribir comillas simples dos veces, se ve como si fuesen comillas dobles. Yo acabo de borrar las comillas dobles y puse las comillas simples dos veces para ver nomás que si le doy enter, él me dice que no entiende lo que está ocurriendo. Entonces, simplemente para aclarar eso. Dale, David, tranquilo, metele nomás. Ya me dijeron que vos sos el dueño de la plata, así es que vamos a respetarte, vamos a respetarte. Eso no significa que los demás no tengan que respetarse, ¿sí? Nada, un chiste nomás. Bien, seguimos. Entonces ahí es donde puede darse el caso en donde no tenga la respuesta correcta, por lo tanto habrá que ver que lo que escriba finalmente sea comilla doble, no comilla simple dos veces, ¿sí? Nada más para entender. Irene, Sí, ¿lograste? sí, ¿Salió? sí, logro. Sí, sale. Excelente, Está bien. listo. Está. Estamos entonces. Listo. Muchas gracias, disculpame. Bueno, Seguimos. no hay por qué. Ahora tengo los últimos operadores. Los operadores son de referencia. Estos operadores de referencia, y vamos a hacer un pequeño ejercicio para salirnos un poco del tema de solamente fórmulas, ¿sí? Porque también para mí es muy importante que ustedes manejen el uso del cuadro de nombres. Entonces, el uso del cuadro de nombres tiene particular importancia en la programación interna de todas las herramientas que se usan en Excel. Por lo tanto, yo siempre le doy esta importancia para que uno pueda entender la lógica de las herramientas aplicadas a Excel de la siguiente forma. Primero, quiero que noten que cuando yo me muevo dentro de la hoja, la posición de la celda activa está dada por tres partes o por tres diferentes indicadores, por llamarle de alguna forma. Sí, bueno, ¿cuál es el primer indicador? El primer indicador probablemente es que la celda activa tiene un contorno grueso diferente a las demás celdas que están en pantalla. Entonces yo veo que ahora, por ejemplo, estoy en la celda donde está el 1000 rojo y veo que tiene este borde grueso. Este borde grueso entonces me indica a mí que esa es la celda activa. Otro indicador de la celda activa para mí es que la columna D tiene una sombra diferente a las demás columnas de las letras que se ven ahí arriba en la hoja. Y también la fila 17 en este momento tiene una sombra diferente a las demás filas porque en ese lugar se está posicionando la celda activa. Estas son dos de tres indicadores de la celda activa. ¿Cuál es un tercer indicador de la celda activa? Es la referencia, y esto se encuentra en un lugar llamado cuadro de nombres. El cuadro de nombres muestra entonces la posición de la celda activa. No importa qué celda yo vaya, él me va a mostrar justamente esa posición. Pero ojo que a propósito, estoy señalando solamente una celda cada vez. ¿Sí? En el momento de señalar una celda cada vez, solamente esa celda es la que sale en el cuadro de nombres. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo selecciono más de una celda? A propósito, voy a seleccionar nomás dos celdas. Voy a ver que en el momento que selecciono dos celdas, el cuadro de nombres no es que me muestra en ese momento también dos celdas en su referencia. Siempre me muestra uno solo. ¿Cuál es el que me muestra? De las dos, el lugar donde se encuentra la celda activa. Y ojo que se puede dar el caso en donde yo esté seleccionando, no sé, a propósito voy a seleccionar este grupo de celdas. Y yo quiero que se entienda que ahora yo no estoy en una sola celda, sino que estoy en varias celdas al mismo tiempo. Pero el cuadro de nombres siempre me muestra desde donde inicié mi selección o donde ahora mismo al seleccionar veo una sombra diferente a las demás sombras, ¿sí? Entonces, esta sombra está en blanco, esta sombra es como que está en negro,
o en gris, si se quiere decir el color es exacto, ¿verdad? Pero aún así, el cuadro de nombres muestra solamente el de una de las celdas, donde se posiciona esa sombra diferente o donde se encuentra la celda activa. ¿Pero por qué lo que hablo tanto de la celda activa? Porque el cuadro de nombres también me va a servir no solamente para identificar la posición de la celda activa, sino también para poder hacer selección de celda, selección de varias celdas, selección de todas las columnas, de toda la fila, de varias columnas, de varias filas, de celdas discontinuas, de filas discontinuas y de columnas discontinuas. ¿Y por qué tanto énfasis en eso? Porque quiero mostrarles cómo se utiliza este sector para el efecto. Entonces, supongamos lo siguiente. Yo estoy ahora en la celda C18, pero yo quiero irme hasta donde está este 18 millones en color verde. Esto es en G21. Evidente que me puedo ir a hacerle clic con el mouse nomás y listo. Pero ¿qué pasa si quiero moverme diferente? Voy a hacerlo a través del cuadro de nombres. Si yo entro en el cuadro de nombres, donde ahora mismo dice C18, y me voy a escribir ahora G21, de hecho voy a hacer eso, escribo G, no importa si escribo con minúscula o con mayúscula, pero sí o sí escribo primero la letra y luego el número. G21 es la referencia a la celda a donde quiero ir. Cuando terminé de escribir le doy Enter. Quiero que vean que en el momento de darle Enter, él ahora se posicionó exactamente en esa celda, la que yo acabo de escribir en el cuadro de nombre. Entonces, el cuadro de nombre está directamente relacionado con la celda activa de esta forma. Si yo me posiciono en una celda, es la que aparece allá. Y si yo escribo esa celda, cuando le doy Enter, él me lleva a esa posición, la celda activa. Espero que se esté entendiendo porque esto es muy importante de comprender en la lógica que tiene Excel dentro de sus herramientas. Ahora viene el tema de los operadores. Cuando yo necesito escribir, es decir, cuando yo necesito que a través del cuadro de nombres Excel seleccione dos celdas, voy a tener que hacer la escritura de la siguiente manera. Ojo que yo quiero seleccionar ahora 12 millones y 18 millones al mismo tiempo. Entonces voy a tener que entender que 12 millones está en la celda G20 y 18 millones está en la celda G21. Eso es lo que voy a tener que escribir acá. Y voy a empezar escribiendo así, G20, para que él entienda que tengo que seleccionar dos celdas al mismo tiempo, tengo que escribir el operador de referencia dos puntos, ¿sí? Al escribir dos puntos y presionar G21, quiero que vean que ahora escribí dos celdas, pero en el medio puse dos puntos. Si le doy Enter, quiero que noten que automáticamente la posición o la selección de las celdas son ahora dos celdas, mientras que en el cuadro de nombres vuelve a figurar solamente la posición de la celda activa. La posición de la celda activa siempre es la primera de arriba o la primera de la izquierda, dependiendo de las celdas que seleccioné, digamos, en la hoja. Entonces ahora voy a hacer una selección más amplia. Voy a seleccionar ya no de la misma columna, sino de diferentes columnas. No sé, voy a seleccionar desde la B13 hasta la E13. Entonces voy a escribir eso. V larga 13. Ojo que a propósito le escribo en minúscula para entenderse que no necesariamente en mayúscula nomás se tiene que escribir. Si quiero escribir mayúscula también puedo hacerlo sin problema. Entonces B13, dos puntos, sí o sí tengo que escribir. Y ahora escribo, ¿qué era que le dije? F13, F13. Y al darle Enter, voy a ver que ahora seleccioné 5 celdas, ¿sí? Y la celda activa vuelve a posicionarse en la primera de la izquierda, ¿sí? Bien, voy a seguir aumentando mi selección. Voy ahora a agarrar desde B12 hasta E25. Escribo entonces eso en el cuadro de nombres. Quiero que si pueden vayan practicando eso también ustedes en sus planillas. Entonces va a ser B12, dos puntos, F25. Entonces el dos puntos es la clave en este momento, ¿sí? Al darle Enter veo que ahora seleccioné un rango de celdas, ¿sí? Bueno, hasta acá quiero saber si se está entendiendo, se está escuchando. Por favor, háganmelo saber. Sospecho que sí, si no me dicen nada, ¿verdad? Por el chat o por el WhatsApp. Seguimos. Ahora en el cuadro de nombres voy a hacer la selección de una columna entera. ¿Cómo se le hace saber a Excel que quiero seleccionar una columna entera? Cuando entro en el cuadro de nombres y presiono la tecla B, suponiendo que la columna B es la que quiero seleccionar. En este caso tengo nomás un pequeño inconveniente para seleccionar la columna. ¿Por qué? Porque acá arriba, en la primera fila, yo tengo celdas combinadas. Entonces, estas celdas combinadas
probablemente van a ser un problema. Cuando yo quiera seleccionar una columna, va a terminar seleccionando todas las columnas de las celdas combinadas. Entonces me voy a ir a propósito hacia la derecha, solamente para salirme de esas primeras filas que tienen la celda combinada. Y me voy a ir hasta acá, donde no hay nada, es decir, las columnas AC hasta la AM son las que yo al menos visualizo en mi pantalla. Quiero mostrarles en ese lugar, por eso nomás me fui hasta ahí, ¿sí? Entonces, supongamos que yo quiera seleccionar la columna AH. Evidente, con el mouse es así nomás. Le hago un clic encima y ya está seleccionada la columna entera. Pero como es con el cuadro de nombres, con el cuadro de nombres deberá escribirse 2 veces la columna. Entonces, AH, en el medio siempre 2 puntos y de vuelta AH a la derecha. Al seleccionar de esa forma, o al darle Enter, yo voy a ver que la columna entera AH es la que se selecciona. Y así como estoy seleccionando una columna, puedo seleccionar también varias columnas. Supongamos que desde AD hasta AI. Entonces va a ser AD, 2 puntos, AI, Enter. Selección de varias columnas contiguas, por llamarle de alguna forma, ¿sí? Filas. Va a tener que escribirse, por ejemplo, la fila 10 va a ser 10, 2 puntos, 10. Al darle Enter, voy a visualizar que la fila entera 10 es la que está seleccionada. Y eso es lo que estamos viendo. Si son varias filas, entonces va a tener que ser, no sé, 5, 2 puntos, 15, Enter. Se seleccionan las filas desde la 5 hasta la 15 y así sucesivamente. Pero ojo que hasta acá siempre fue con ayuda del 2 puntos. El 2 puntos en el cuadro de nombres me ayuda a poder hacer selecciones continuas, ¿sí? De rangos de celda, de rangos de columnas, de rangos de filas. ¿Para qué serviría el 2 puntos en las funciones? De hecho, lo normal es que, por ejemplo, nosotros hagamos una sumatoria. Hace rato me ayudó Irene Servín. Ahora le voy a preguntar a Joao. Joao, sé que es tu primera clase, pero no importa. Si me escuchas, quiero que actives tu micrófono, porque te voy a hacer preguntas de lo que vos solés hacer, si solés hacer nomás, ¿sí? Así que anímate y activa tu micrófono, un sepoite. Vamos a hablar. O Joao está también en industrial. Y si es el dueño de la plata también no hay problema, ¿verdad? Solo que quiero que me digan. Joao, ¿estás? ¿Me escuchan? ¿Me ven? Tenemos tiempo todavía. Bueno, como Joao no me contesta, le pregunto, ¿quién es laboratorio? Está Joao, está laboratorio. Y si no está ninguno de los dos, pasamos a Laura. Lesme. ¿Estás, Laura? Hola, Hola. ¿qué Vos sos tal? Laura, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, Laura, te voy a hinchar un poco a vos ahora. Quiero saber lo siguiente. Supongamos que yo necesito sumar estos 3 números que están acá. 10.000, 5.000 y 47.334. ¿Cómo normalmente voy a hacer una sumatoria? Y empiezo con más. O es igual. No suele usar el botón autosuma por si acaso. De vez en cuando. ¿De vez en cuando? Ok, Sí. ok. Entonces, te voy a obligar a usar el botón de autosuma. Cuando usas el botón de autosuma, ¿cómo normalmente haces la suma? ¿Seleccionas primero los valores y después presionas el botón de autosuma o te posicionas en una celda vacía, presionas autosuma y después seleccionas los valores? ¿Cómo suele hacer? Y selecciono primero las Los columnas. datos. Bueno, entonces Sí. yo voy a hacer lo mismo. Lo que vos me decís, yo voy a hacer. Yo voy a seleccionar estos 3 valores y cuando terminé de seleccionar los 3 valores, voy a hacer justamente la presión en ese botón. En inicio tengo el botón de autosuma que tiene este símbolo. Entonces si le doy clic en el botón de autosuma, bueno, en este caso en vez de salirme al final de los 3 me salió y me reemplazó el valor que tenía, digamos, en esa celda. En realidad yo no quiero que ocurra eso, por lo tanto voy a darle nomás control Z, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es otra cosa. Voy a seleccionar una celda más. Y en la celda que está vacía, que está debajo de ese 47.334, voy a hacer clic en el botón de autosuma. Y eso sí era lo que quería. Es decir, que me salga la sumatoria de los 3 valores de arriba
ahí abajo. Ojo que pude hacerlo diferente también. ¿Cómo pude hacerlo? Control Z una vez más. Me voy a poner debajo del valor 47334 en la celda vacía, en D25, y ahí voy a presionar la sumatoria. Solamente que en ese momento ocurre algo diferente a lo anterior. En vez de mostrarme la sumatoria de los tres valores, él intenta sumarme todos los valores que están encima de Irene Servín, inclusive, ¿sí? Y se va hasta la celda D5. Entonces, ojo, si le doy Enter, él igual me termina sumando. Aunque haya texto en el medio, él solamente utiliza los valores numéricos y los suma. Pero independientemente a que sume de D5 hasta D24 o de D22 hasta D24, quiero que se note que la información que aparece en la función es también de dos celdas. La primera de la selección y la última de la selección separada por un 2 puntos. Entonces ahí es donde yo le ubico al separador de referencia 2 puntos, que es el que establece que hay un desde hasta entre esas dos celdas y aparecen sumados los valores de todas las celdas que están en el intermedio y que no aparecen escritos en la referencia. Entonces esa es una característica de Excel que vamos a tener que manejar. ¿Me estás siguiendo, Laura? Sí. Bueno, fantástico. Eso nomás era lo que te quería preguntar. Entonces ahora quiero que continúen atendiéndome porque le voy a explicar algo más todavía. Así como estuvimos viendo que la sumatoria de todos los valores ocurre desde D5 hasta D24, ¿qué ocurriría si es que ahora yo al 2 puntos le cambio por punto y coma? De hecho, voy a entrar a la sumatoria, le voy a borrar al 2 puntos y le voy a poner punto y coma. Ojo que quiero que se entienda que ahora ese punto y coma ya no hace que esté seleccionando los valores entre esas dos celdas, sino solamente esté seleccionando esos dos valores. Es decir, hago una sumatoria entre 47,334 y ahora mismo no le tengo a la vista, es 100. La celda D5 le contiene un valor 100. Por lo tanto, la sumatoria es solamente de estos dos valores y termino viendo que la sumatoria es diferente a la anterior. La anterior era, voy a hacer un ratito control Z, 124,698 con 75. Y la de ahora, con control Y, es 47,434. Sumó este 47,334 más 100 y es correcto el resultado. Pero quiero nomás que se entienda que ahora con este punto y coma le dejé afuera a todas las celdas que no se mencionan en la función, ¿sí? Entonces, el punto y coma es un operador que también me da la opción de seleccionar de forma discontinua las celdas, las filas, las columnas enteras, etcétera, etcétera, ¿sí? Esto mostré ahora en la función, pero ahora quiero mostrar qué ocurre si quiero seguir usando el cuadro de nombres. Entonces vamos otra vez por parte. Si yo quiero seleccionar varias celdas de forma discontinua a través del cuadro de nombres, tengo que hacer la escritura. Entonces, supongamos que quiero seleccionar una celda de color azul, una celda de color rojo y una celda de color lila. Entonces voy a elegir nomás una de cada una. Una va a estar en A12, entonces voy a escribir A12. Después en vez de 2 puntos, voy a escribir punto y coma. Luego voy a seleccionar una celda de color rojo, B15, voy a escribir eso, punto y coma. Y ahora una celda de color lila, no sé, C20. Escribo C20. Y cuando terminé de escribir todo separado con punto y coma, al darle Enter, voy a ver que la selección que se realizó a través del cuadro de nombre fue de forma discontinua. Es decir, las celdas no están una al lado, una abajo, una arriba de la otra, sino que están en totalmente diferentes ubicaciones. Eso entonces yo puedo lograr con ayuda del punto y coma. Ahora que hice solo la escritura de celdas, estoy seleccionando celdas discontinuas. Puede que necesite rangos de celdas discontinuos. Voy a seleccionar 2 rangos nomás para no confundir demasiado, ¿sí? Entonces, supongamos que un rango es de A11 a A15. Entonces voy a tener que escribir eso. A11, 2 puntos, A15. Yo ya sé que cuando le doy Enter más tarde, no ahora, me va a seleccionar el rango de todas esas celdas porque le puse un 2 puntos en el medio, ¿sí? Ahora, como también quiero seleccionar otro rango, no sé, vamos a suponer que son el rango desde D13 hasta D18, voy a hacer esa escritura también, pero primero le voy a escribir un punto y coma. Al escribirle punto y coma en el medio, voy ahora a cargarle ese rango. Dije D15, 2 puntos, D18.
creo que dije eso, y le voy a dar Enter. Ahora sí le doy Enter. En el momento de darle Enter, quiero que noten que ahora estoy seleccionando dos rangos de celdas discontinuos, ¿sí? No tienen nada que ver de acuerdo a los datos que tienen cada uno de los rangos, pero es simplemente para ver cómo funciona el cuadro de nombres cuando utilizo el punto y coma para poder hacer esta selección. Pero ¿y por qué lo que tanto yo quiero usar esto en el cuadro de nombres? Porque si ustedes entienden la lógica que aplica el cuadro de nombres, esta lógica se aplica para todas las herramientas. Llámese tablas dinámicas, llámese gráficos, llámese funciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo funciona de esta manera. Por eso nomás les estoy mostrando de esta forma, tanto en funciones como en cuadro de nombres, el uso de los operadores de referencia, dos puntos y punto y coma hasta acá. Bueno, tengo 15 minutos para poder explicarle el otro operador que es demasiado importante en Excel. El que conoce este operador es un monstruo en Excel cuando se tiene que hacer fórmulas. Y estas planillas con fórmulas se vuelven complicadas, digamos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo necesito entender que la referencia que se encuentra, digamos, con el símbolo de dólar, yo voy a poder utilizar para poder hacer mi copiado de fórmulas. Entonces, quiero que por el momento pasemos a este sector de la planilla. Quiero que noten que en este sector de 4 celdas verdes aparecen 4 importes diferentes. Luego tenemos una fila de color amarillo, ¿sí? Están los datos. Ahora lo que quiero preguntar, y por favor quiero que me vayan diciendo el que tiene a mano la información nomás. Acá, por ejemplo, yo quiero trabajar con tipos de cambio. Voy a usar el dólar, el euro, el real y el peso. ¿Me pueden actualizar los tipos de cambio? O sea, de por ahí algunos de ustedes ya trabajan luego con tipos de cambio, entonces quiero que me vayan diciendo cuánto está hoy el dólar, el euro, el real y el peso, y vayamos actualizando esto porque vamos a trabajar como si fuera que nosotros vamos a cambiar o a convertir importes en guaraníes a esas monedas, por ejemplo. No sé, para aquel que trabaja con el Departamento de Comercio Exterior, no sé, y tiene que calcular o registrar, digamos, sus operaciones en esas monedas, entonces sería bueno poder tener eso actualizado, ¿sí? Entonces, a eso nomás lo que me refiero cuando les pido eso. Si es que por ahí tienen a mano nomás, quisiera por favor que me lo digan, ¿sí? Dólar, ¿cuánto estamos? Ese 7050 me parece ya muy alto. No sé por si estamos así hoy, pero quisiera que puedan verificar por ahí. ¿Alguno de ustedes maneja eso, sí? 6.866 está el dólar a la venta. 6866. Euro. $8.400, no sé si es muy alto. 131, ¿no? ¿Cuánto? 6.131 ¿Ese qué es? ¿El euro? euro. Así, pio, 6.131. Pensé que estaba más alto, che. ¿El real? 1.220 por eso. Qué bajo. ¿Y peso? Eso no sabemos. Vean nomás si por ahí alguno puede mirar un ratito. No sé si tiene cerca un diario o la página de una casa de cambio. Simplemente para tener una referencia actualizada nomás, ¿sí? Bueno, mientras averiguan el peso, yo le dejo en 50. De por ahí está diferente, podemos usar eso. Pero 48 48. está el peso, sí. Muchas gracias. Estamos. Entonces ya tenemos dólar 6.800, euro 6.100, real 1.220 y peso 48. ¿Qué vamos a hacer? Necesito poder convertir estos importes, suponiendo nomás que estos importes están en guaraníes, ¿sí? Entonces quiero convertir a dólares, a euros, a real y a peso. Pero para poder hacer las conversiones, tengo los tipos de cambio en esta fila amarilla. Lo que no quiero es hacer
muchas fórmulas, sino una sola fórmula nomás es la que quiero hacer. Pero para poder construir todo con una sola fórmula que replique a todos los tipos de cambio, voy a tener que conocer los tipos de referencia. Entonces, vamos por parte. Primero, si voy a hacer la multiplicación, porque se supone que si tengo guaraníes y quiero pasar, no, multiplicación, pero de división, tengo que dividir con el tipo de cambio para poder tener el valor en dólares. Entonces voy a hacer la fórmula 6.500 dividido 6.866. Hasta acá quiero que se entienda que estoy referenciando las celdas y al referenciar estas celdas voy a obtener el resultado correcto. 6.500 en dólares son 946 dólares al tipo de cambio que tengo más arriba. Pero, ¿qué ocurriría? Y de hecho quiero que visualicen que si con esta referencia de esta fórmula yo arrastro o copio hacia abajo una celda, quiero que miren que 12 millones, que es más o menos el doble a 6.500, puede ser 12.600 dólares y no el doble nomás de 900. O sea, tendría que ser algo así tipo 1.800 o casi 2.000, no 12.000. Entonces quiere decir que acá algo está mal. ¿Qué puede ser que esté mal? Y voy a entrar a la fórmula ahora. Si yo entro a la fórmula, quiero visualizar que las celdas no se encuentran seleccionadas en los lugares correctos. Es decir, el 12 millones sí, porque yo quiero convertir 12 millones de guaraníes a dólares. El dólar es el que no se mantiene en su tipo de cambio de 6.866, sino bajó a 946 y eso es lo que está mal. Entonces, pero quiero nomás que se entienda que esto es así por el tipo de referencia de las celdas. Cuando típicamente yo relleno de esta forma mis fórmulas haciendo referencia, en el momento de copiar yo voy a tener estos movimientos. Entonces, aunque yo sé que esto ya está incorrecto, simplemente quiero mostrarles lo que ocurre con esta planilla cuando yo hago los arrastres hacia abajo y hacia los 4 tipos de cambio. Quiero que miren que la planilla es totalmente cualquier cosa, voy a llamarla de alguna forma. ¿Por qué? Porque en el momento que copié hacia la derecha, veo que el copiado hacia la derecha también hizo que, así como estaba la fórmula original, pase todo una celda a la derecha, es decir, de la columna H ahora pasó a la columna I, de la columna G ahora pasó a la columna H, y eso es lo que se ve en el momento de hacer el copiado a la derecha. Si sigo yéndome hacia la derecha, voy a ver que la fórmula es la misma, solamente que no referencia a las celdas correctas. Siempre es la celda de la izquierda dividido la celda de arriba, pero en cada ubicación de forma diferente. Y esa es la característica de este tipo de referencia. Este tipo de referencia se llama referencia relativa. ¿Y por qué es relativa? Porque es relativa a la dirección del copiado. Vamos a hacer lo siguiente. A propósito, voy a borrar todo. Y vamos a suponer que ahora quiero convertir el último importe con el último, con la última moneda. Entonces, dicho de otro modo, quiero saber cuánto es 280.000 guaraníes en peso. Y me voy a poner acá en la esquina, en su intersección del importe con el tipo de cambio. Entonces voy a hacer la fórmula de la siguiente manera. Voy a seleccionar los 280.000 y voy a dividir con 48 para poder ver que 280.000 guaraníes son 5.833,33 pesos. Ahora, como tiene referencia relativa, yo ya sé que cuando muevo para arriba, y quiero que atiendan por favor acá para poder seguirme la corriente, digamos, en la explicación, esta era mi fórmula original, pero como copié una vez arriba, quiero que vean que todo subió una celda para arriba. Entonces, viene subiendo porque mi movimiento del pegado o del copiado fue para arriba. Entonces, es relativa a la dirección de la posición de la fórmula en el momento de hacer el pegado. Y si yo me iba hacia la izquierda, hay una celda primero, ¿sí? Para que se entienda que mi fórmula original era esta, pero que al arrastrar con este tipo de referencia, ahora me muestra, digamos, una celda incorrecta porque corre hacia la izquierda. Entonces, eso de correr, lo que ocurre en cualquier dirección, si me voy para abajo, si me voy a la derecha, si me voy hacia arriba, si me voy a la izquierda, siempre va en la dirección del copiado o del pegado. Por eso se llama referencia relativa. Y la referencia es relativa porque en la fórmula no aparece en ningún momento el símbolo del dólar. La estructura de la fórmula queda. La A le pongo nomás para representar a la columna y el número 1 para representar a la fila.
Entonces, ninguno de los dos tiene un símbolo de dólar dentro en esa fórmula, que era lo que habíamos hecho inicialmente. Entonces, reproduzco nomás otra vez la fórmula inicial. 6.500 dividido 68,66 me dan 946,69. Entonces, decir que esta referencia me va a ayudar para poder hacer el cuadro en todas las columnas y filas con los datos es incorrecto, ¿sí? No voy a tener los resultados correctos por el efecto que necesito que algunas celdas se queden en su lugar y otras se muevan. Este es mi resultado con referencia relativa. Incorrecto, el único que está correcto es este. Bueno, si uso referencia relativa y está incorrecto, ¿cómo puedo hacer para cambiarle a la referencia absoluta? La referencia absoluta es el segundo tipo de referencia de Excel que hace aparecer a los dos símbolos de dólar. Tiene dos símbolos de dólar. Uno está a la izquierda de la letra y otro está a la izquierda del número. Ojo, esa es la clave, a la izquierda, no a la derecha. O sea, no es que uno se pone a la derecha de la letra y otro se pone a la derecha del número. Este segundo que está a la izquierda del número, sí puede decirse que está a la derecha de la letra, pero no le afecta de esa forma dentro de la estructura. Entonces, ¿cómo se cambia? Esta es mi fórmula original. Voy a ver nomás cómo puedo cambiar. Si yo a esta, a ver, vuelvo a repetir, disculpen que les repita varias veces, pero quiero nomás que se entienda la idea que estoy expresando en ese momento. En este momento, quiero que se entienda que si yo arrastro para abajo, habíamos visto que la información es incorrecta porque no porque el verde se mueve o las celdas que están en color verde se muevan, sino porque la celda que estaba en color amarillo se movió. Ese es lo que es el error al copiar para abajo. ¿Qué necesito hacer? Yo necesito que la celda que está en color amarillo se quede en ese lugar. Para que la celda que está en color amarillo se quede en ese lugar, yo tengo que hacer aparecer un tipo de referencia diferente para H18. ¿Cómo puedo hacer aparecer un tipo de referencia diferente para H18? Si me posiciono delante de la H, puedo escribir el símbolo de dólar con Shift 4. Entonces el dólar aparece delante de la H. Y delante del 18 me vuelvo a posicionar y vuelvo a escribir Shift 4. Vuelve a aparecer un segundo símbolo de dólar. El símbolo de dólar que está delante de la letra le dice a Excel que la columna H debe quedar constante y el dólar delante del 18 le dice que la fila 18 debe quedar constante ante el movimiento que yo pueda hacer después con el copiado. Entonces, al darle Enter, yo voy a tener el resultado de siempre, pero en el momento que yo copie para abajo, voy a ver ahora que ante el movimiento de las dos referencias, una es la que se mueve, ante el copiado hacia abajo. Se mueve hacia abajo la referencia de color azul, no así la referencia de color rojo. ¿Por qué? Porque los símbolos de dólar le dijeron a Excel que esa celda debe mantenerse constante tanto en su columna como en su fila. Entonces quiere decir que acá ahora yo solucioné la parte donde a esta fórmula le muevo para abajo. Ahora sí es correcto decir que 12 millones de guaraníes son 1.747 dólares porque estoy correctamente dividiendo con su tipo de cambio. Lo mismo para 18 millones. 18 millones al tipo de cambio 6.866 representan 2.621 dólares con 61 y lo mismo para 280.000. Ojo, tuve que usar esta segunda clase o segundo tipo de referencia, la referencia absoluta que tiene los dos símbolos de dólar. Ahora, voy a deshacer solamente para mostrarle una alternativa. Una alternativa a la escritura, para no tener que escribir con Shift 4, es la presión de la tecla F4. La tecla F4 en algunas máquinas van a aparecer automáticamente cuando presiono F4, va a hacer que se cambie el tipo de referencia de relativa a absoluta, pero en otras máquinas se van a tener que presionar dos teclas. Con la F4 se va a tener que presionar Fn. ¿Cuál es la tecla Fn? La tecla Fn en la mayoría de las máquinas está a la izquierda de la tecla que tiene la ventana de Windows en su teclado. Ojo que pueden estar teniendo una máquina que no sea con entorno Windows, puede que tenga un entorno, digamos, de Mac, ¿sí? De Apple. Entonces ese símbolo probablemente no va a estar o esa tecla no va a estar. Pero la idea es entender nomás que si tengo una que tiene entorno Windows o sistema operativo Windows, esa tecla sí va a estar en el teclado y a la izquierda suele aparecer la tecla Fn. En algunas máquinas entonces Fn, F4 va a ser la que intercala entre los tipos de referencia de Excel. Ojo que en pantalla les muestro nomás que el cursor está titilando al lado de H18 que tiene ahora referencia relativa sin símbolos
de dólar y con F4 o con FNF4 voy a hacer que en primer lugar aparezca la referencia absoluta que tiene 2 símbolos de dólar. En segundo lugar, si vuelvo a presionar, voy a ver que desaparece uno de los 2 símbolos de dólar y se ve solamente el que está delante de la fila. A este tipo de referencia se le llama ya de forma diferente, a esto se le llama mixta. ¿Pero por qué es mixta? Porque una tiene el dólar y otro no tiene. A la que no tiene es relativa y a la que tiene es absoluta. Pero para poder diferenciar de la relativa y de la absoluta es mixta. Pero como mixta pueden ser aquella que tenga dólar encima, delante de la letra y no delante del número también. Entonces otra vez tiene un nombre más. Es decir, mixta fila es aquella que tiene el dólar delante de la fila y no delante de la letra. Y si presiono otra F4 o FNF4, voy a ver que cambia el símbolo de dólar a estar delante de la letra y no delante del número. A esta se le reconoce como mixta columna porque el dólar está delante de la columna y no delante de la fila. Y si presiono tantas veces F4, lo único que voy a hacer es que la celda referenciada que está más próxima de ese cursor negro que está titilando sea la que cambie. Ojo que miren que yo al presionar F4 no veo que cambie G19. G19 siempre se queda así. ¿Por qué cambia H18? Porque estoy cerca de H18. ¿Qué hubiese pasado si yo llevaba a propósito el cursor más próximo a G19? El F4 le va a cambiar a esa celda y no a H18. Pero en este caso a mí no me afecta cambiar G19, pues yo quiero que G19 baje con esa formulación. Entonces a esa le dejo nomás como referencia relativa sin símbolo de dólar y a H18 le pongo con referencia absoluta para que el resultado cambie a los datos correctos que son estos. ¿Sí? Bueno, esto va a continuar en la clase siguiente. Ya llegamos de vuelta a nuestra hora. Quiero dejar hasta aquí por hoy. Vamos a guardar, voy a procesar el video y les voy a estar pasando. Cualquier inconveniente que tuvieron en esta clase que quieran hacerme saber, por favor, respóndanme nomás al correo, me pueden escribir por WhatsApp en el grupo. Vi que, gracias Abdón, ahí salió Abdón con 8050. Me parecía lo que el euro estaba más alto, 8050. Bueno, de lujo. Gracias Abdón. Jesús Morales, he visto que salió del grupo de WhatsApp. No sé si es un alumno o no es un alumno, pero bueno, seguimos. Estamos entonces a las órdenes, cualquier cosita me avisan y hasta aquí por hoy. Muchas gracias, que tengan buen fin de semana, que descansen. Hasta la siguiente clase.